Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer hablamos de el método de los factores multiplicadores. Fin de la presentación. En la mañana estuve haciendo esto y me dio resultado. Nueva diapositiva. La norma CTM. Vamos a empezar. Ahí está. La norma CTM establece un método para calcular la templabilidad. Voy a mostrar la norma CTM A255. Ups. No me deja cambiar de pantalla. Ok, fin de la presentación. Entonces, ¿dónde anda? A255. Entonces, la norma A255 me habla del método Jomini para determinar la templabilidad. ¿De acuerdo? Me da un procedimiento para normalizar, para calentar antes del ensayo. ¿De acuerdo? Y las condiciones de temple. Las condiciones para medición de la dureza. Las dimensiones del aparato. El aparato es muy simple. Básicamente es una boquilla con un diámetro interno. Tiene ciertas restricciones en cuanto a las dimensiones y el caudal se controla más por gravedad que por algún dispositivo muy especial. Por eso el ensayo Jomini es muy práctico para determinar la templabilidad. Las dimensiones de la probeta, como esta es una versión M, es una versión sistema imperial, sistema internacional de unidades. Entonces, contiene las dimensiones de la probeta en sistema imperial y en sistema métrico decimal. Que aquí es muy raro, normalmente no convierten directamente la dimensión, sino que utilizan el número entero más próximo. Por ejemplo, 100 milímetros en vez de 101.6. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un montaje alternativo. Cuando no tengo mucho material o no tengo más de 1 pulgada, es común hacer este tipo de adaptaciones para sostener del perno y por lo tanto alejarme de la zona de enfriamiento. Si se fijan, la probeta tiene una ceja. Esa ceja va a caer sobre este dispositivo haciendo el mínimo contacto posible para evitar que yo pierda temperatura por la parte de arriba. En el método, recuerden que ¿a qué hora? En el método, recuerden que yo voy a enfriar axialmente la probeta. Nada que ver con el enfriamiento radial. ¿Por qué? Porque el enfriamiento radial
es por convección y es de menor velocidad. Y como aquí tengo un chorro de agua que está golpeando continuamente el fondo de la probeta, entonces la transferencia de calor, como habíamos dicho previamente en clase, es mediante una convección dinámica, ¿cierto? El agua toca la superficie, ebulle, se rompe la burbuja de vapor y entonces secuestra calor. ¿De acuerdo? Sí. Ok, continuando con un vistazo a lo que contiene la especificación. Bueno, las condiciones de la medición de dureza, evidentemente. ¿Cuáles son las precauciones? Pues básicamente algunas están derivadas de la norma, habíamos dicho, ACTM E18, ensayo Rowell C de dureza, ¿de acuerdo? Cómo graficar y cómo determinar la templabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo una templabilidad offset que me dice, bueno, tú puedes determinar como usuario que a tales 16avos cumple una dureza mínima, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí me ponen a 4/16avos, el acero debe tener 47 Rowell C mínimo. Este es un offset, ¿cierto? Es un criterio preestablecido por el usuario. ¿Con base en qué? Pues más adelante vamos a ver, con base en los cálculos que ya hizo la ingeniería y sabe que tiene que cumplir esa dureza a esta distancia Yomini para que cuando haga él su cálculo de los aros de cebolla, entonces obtenga que al centro de una barra con diámetro D, templada en un medio con severidad H, obtenga la dureza deseada. Algunas, bueno, la composición química es importante, el historial termomecánico, el tamaño de grano. Aquí la norma pide el método de McQuaid. Disculpe, profesor, recuerde grabar la clase. Ah, gracias. Órale, gracias. Entonces, recuerden que vimos unos métodos para delinear el grano austenítico previo, ¿verdad? A temperatura ambiente o recuerda que ya no veo yo el grano de la austenita porque ya no hay austenita. Sin embargo, la austenita, como yo la calenté, los solutos tendieron a migrar al límite de grano. Entonces, como yo templo, atrapo a todos los solutos en donde estaban, ¿de acuerdo? Ese es el principal principio en el que se basan los métodos. Bueno, aquí ya me dicen en el apartado 10 el método para determinar la templabilidad, que es el método de Grossman, ¿de acuerdo? Me marca el rango de composición química para el cual es válido el método. Los carbono, silicio, manganeso, o carbono, manganeso, silicio, tienen rango, níquel, cromo, molibdeno, cobre y vanadio tienen valor máximo, ¿de acuerdo? Y bueno, la gráfica estándar para reportar resultados, ¿de acuerdo? Este es el resultado del ensayo Yomini. Esta no es la calificación, esto es cómo debo representar el resultado, ¿de acuerdo? Y bueno, cómo calcular el diámetro crítico ideal por el método de los factores multiplicadores. Igual, me vuelve a poner las condiciones para las cuales es válido el método de Grossman. Entonces aquí, en las tablas de la 2 a la 18, voy a tener, bueno, el método de los factores divisores. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver esto. Para hacer uno, van a ser 4 tablas. Método de factores divisores por Grossman, para ceros sin boro, para ceros con boro en pulgadas. Método de factores divisores para ceros sin boro, para ceros con boro
en sistema imperial, perdón, internacional de unidades. ¿De acuerdo? Aquí lo veo, ¿verdad? Milímetros. El método de factores multiplicadores. Observarán que aquí tengo un porcentaje de aleación. Entonces, voy a regresar un momento a la presentación. Mostramos esta gráfica, ¿verdad? Dijimos, bueno, esta es una representación de la templabilidad base. Creo que estos no los puedo borrar. Ups. No los puedo borrar. Bueno. Entonces, el método de Grossman me dice que la templabilidad la voy a determinar la voy a determinar el diámetro crítico ideal o el diámetro ideal, lo voy a determinar mediante un factor, la multiplicatoria. No. Es con pi, es pi grandota. Esa era sumatoria, ¿verdad? Pero bueno, primero tengo que determinar la templabilidad base y voy a multiplicar por la multiplicatoria desde I igual a 1 hasta N del factor multiplicador del elemento I, el cual va a ser función del porcentaje del elemento I, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, la templabilidad base está determinada por va a ser función del porcentaje de carbono y el tamaño de grano de austenita. No sé dónde encontrarle la sensibilidad a esto, porque tengo que recargar la mano, si no, no puedo escribir, ¿verdad? Entonces, el método de Grossman se basa en multiplicar esos factores que voy a determinar mediante tablas. ¿De acuerdo? Contaba yo la anécdota de que en un principio, bueno, allí por la década de los 80s, más o menos alrededor de 86, unos investigadores de la Universidad del Sur de California propusieron un método para determinar la templabilidad basándose en los factores aditivos. Entonces, ese método obsoleto se basaba en determinar el diámetro crítico ideal como una medida de la templabilidad o el diámetro crítico ideal como base de la sumatoria de, primero, la templabilidad base, más, ahora sí, la sumatoria desde I igual a 1 hasta N elementos de aleación de los factores aditivos que dependían del porcentaje, que dependían y que eran función del porcentaje del elemento aleante I. ¿De acuerdo? Ese era el principio en el que se basó ese método. Ese método fue desechado en menos de 3 años porque se dieron cuenta que pues, estos investigadores habían construido su modelo con base en menos de 300 aceros, mientras que Grossman había utilizado más de 3.500 aceros. Como todos los modelos, el método de Grossman
viene muy bien para aceros con templabilidad media. Vamos a ver que se desvía para aceros con templabilidad baja o templabilidad muy alta. ¿Qué significa? Aceros que tienen diámetro crítico ideal pequeño o muy elevado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver la templabilidad base. Ya estuvimos ahí haciendo algunas observaciones, ¿verdad? El factor multiplicador o templabilidad base es mayor mientras mayor es el diámetro de grano de la austenita, ¿cierto? A mayor diámetro de grano de la austenita, entonces el factor multiplicador de la templabilidad base, desde luego, se incrementa. Aquí abajo, para un mismo tamaño de grano, a mayor porcentaje de carbono, esto implica que se incrementa el factor multiplicador o templabilidad base, ¿sí? Se incrementa. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veo eso? Bueno, si voy a la norma, aquí voy a ver, tengo factores multiplicadores en pulgadas, la tabla 7 debe ser factores multiplicadores. Tabla 6, continuada. Ups, no hay tabla 7 para diámetro, para factor multiplicador, ¿verdad? Todo me va a dar en pulgadas. Creo que ayer ya lo había visto. Voy a regresar a la primera parte de la tabla. Entonces puedo ver porcentaje de aleación y para tamaño de grano austenítico 7 para contenido de carbono. En este caso, este porcentaje se convertiría en el porcentaje de carbono. ¿De acuerdo? Si recordamos nuestro acero en la página, ¿qué? 7, ¿cierto? 7. Página 5. En la página 5 tengo la composición química de mi acero. ¿De acuerdo? Tiene 0.44 de carbono. Entonces, si tengo 0.44 de carbono, ¿por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó? ¿Tengo gente esperando? No. No, ¿verdad? Insertar una forma, un rectángulo. Entonces tengo 0.40, aquí tengo 0.45, aquí voy a poner 0.44 y tengo tamaño de grano ACTM 7. Eso quiere decir que voy a tener un factor, una templabilidad base de punto, esto es correcto, ACTM 7, sí, ¿verdad? De aproximadamente 0.68. Vamos a ver en la norma qué me marca como factor. ¿En qué página estaba? 11. En la 11. Entonces, para 0.44 me está marcando 0.223. Esa gráfica no corresponde con aceros al carbono. Probablemente sea para un acero al boro. ¿De acuerdo? Entonces, mi factor multiplicador por la norma sería el siguiente. No le voy a hacer caso ahorita a esta gráfica. Y vamos a borrar esto. No voy a poder. Sí voy a poder.
Entonces, voy a tener que mi templabilidad base para 0.44 de carbono y un tamaño de grano 7 va a ser 0.22, ¿qué? ¿Qué era? Creo que era 22.3. 22.3. ¿De acuerdo? Esa es mi templabilidad base. Ahora bien, alguien ayúdame a copiar los valores que vienen en la norma. Página 5. En la página 5 voy a tener entonces porcentaje de manganeso. Este no. 0.89. Por ciento de manganeso es 0.89. Voy a poner toda la composición química, aunque no va a tener factor multiplicador, ¿cierto? Manganeso, fósforo, 0.019%, de azufre va a ser 0.016, silicio 0.26, 0.27, perdón. Es un acero que se acerca más a calmado que a semicalmado, ¿cierto? ¿Qué significa que el acero sea calmado? Que tenga poco contenido de oxígeno. Que esté bien desoxidado, ¿cierto? En el caso de los aceros que van a templarse y revenirse, mi criterio de selección es la tenacidad. Y el acero sin oxígeno es muy tenaz. El acero que contiene oxígeno tiene menor tenacidad, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ya copié la composición química, me voy a la presentación. Y entonces voy a calcular. Voy a calcular entonces mis factores multiplicadores. Ya tengo la templabilidad base. Entonces, por ciento. Se me olvida que tengo que activar esta estupidez. Ok. Por ciento de manganeso y en rojo. Perfecto. 0.89%. Por ciento de fósforo. 0.19% de azufre. Yo sé que estos no vienen en la norma, ¿de acuerdo? 0.016% de silicio, 0.27% en peso, punto de níquel, ciento de cromo, por ciento de molibdeno. Bueno, ya saben que si se me acaba el tiempo, luego pueden reingresar con el mismo código, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. 58.50 y 0.25. Y aquí vamos a poner los factores multiplicadores, ¿de acuerdo? En columna. Como yo sé que no tengo fósforo y azufre, su factor multiplicador vale 1,
¿cierto? Porque no le puedo poner 0. Claro. Cuando no esté en la tabla, debes poner 1. Entonces me voy a la página número 11, en donde tengo la tabla 6. Entonces tengo manganeso. El manganeso, voy a empezar primero con los más altos. Manganeso tiene 0.89, que es el más lejano. 0.89, 0.89, 0.88, 0.89. Entonces, 0.89, el manganeso es el primero en esta hilera. ¿De acuerdo? Entonces, 0.89, su factor multiplicador es 0.397. ¿Será? Profe, pero entonces la primera columna, la que dice carbón tamaño de grano 7, ¿esa nos da la templabilidad base? Esta es la templabilidad base, pero la estoy poniendo y la voy a poner aquí en esta columna por una razón. Voy a hacer la multiplicatoria, ¿cierto? Ok. Entonces me voy con el menos, el siguiente menor abundante, 0.58, es cromo. Entonces ubico la columna del cromo. La columna del cromo es la 1, 2, 3, 4, 0.58. Cromo es 0.5, me parece. 0.58 es el níquel. Perdón, 0.50. ¿De acuerdo? Y entonces ubico la columna de cromo, que es esta, justamente en donde me quedé, que es 2.08. Me traigo este valor y lo pongo en cromo, en cromo, ¿verdad? Dije que iba por el 0.58, ahorita regreso al 0.58. 0.58, el níquel es el siguiente elemento, ¿cierto? No, es el anterior. Entonces, 0.58 es 1.21, 1.211. 1.211 para el níquel. Perdón, profe, ¿por qué no aparecía el fósforo ni el azufre en la tabla? Porque Grossman consideró que su efecto no era significativo. Vamos a ver que sobre todo el fósforo tiene un efecto en el revenido, más que en el temple. ¿De acuerdo? Ahí sí el fósforo juega un papel importante. Entonces me falta silicio 0.27 y molibdeno 0.25. Silicio 0.27. Silicio es el segundo después de manganeso. 0.27. 0.27. Segundo, su valor es 1.189. .189. Qué raro, no lo marcó como negritas. Me falta el molibdeno, 0.25. El molibdeno es el que está en esta columna y tiene 0.25. 0.25 me da un factor de 1.75. De aquí puedo ver, observen, el manganeso es un elemento que incrementa tremendamente la templabilidad. ¿Por qué? Porque tiene el factor más grande. Bueno, sí, pero ¿por qué tiene el factor más grande? Porque es un estabilizador. ¿De quién? De No. la Bueno, austenita. sí, pero ahorita estamos hablando de templabilidad. Es un estabilizador del grano austenítico. Es un gamágeno, por lo tanto estabiliza la austenita. ¿Qué es lo que va a hacer con el diagrama TTT? Lo va a recorrer a la derecha y hacia abajo. Entonces, ese efecto, ¿cómo lo aprecio cuantitativamente? Que tiene el mayor factor multiplicador. Y observen cuánto valía el de 0.80. Bueno, espérenme, déjenme llevo
este valor para que no se me olvide. Ahorita regreso a la tabla. Este fue molibdeno. Aquí puedo ver para punto 89 cuánto vale su factor multiplicador. Bastante. Casi 4 veces, ¿cierto? Entonces, el factor que me va a limitar es el factor de templabilidad base. Si yo quiero calcular el diámetro crítico ideal con base en la composición química, entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasó? No funciona si no está en modo presentación. ¿Cuánto vale la multiplicatoria de todos los elementos que tengo arriba, de todos los factores que tengo arriba? O sea, ¿cuánto vale 0.223 por 3.967 por 1 por 1 por 1.189 por 1.211 por 2.080 y por 1.75? ¿Cuánto vale? Estamos en eso. Me dio punto 1984. Está mal. 4.6365. 4.63. ¿Un decimal? 63.6. Ok. Ese valor de la multiplicatoria es el valor del diámetro crítico ideal o del DI en pulgadas, evidentemente, y vale para el acero 8740 4.636 pulgadas. ¿Cuánto es esto en cristiano? ¿Cuánto es en milímetros? $117.75. 117.75 milímetros. ¿De acuerdo? Este es el método de Grossman para calcular el diámetro crítico ideal. Si no tengo una curva Jomini, si no tengo más datos, entonces este es el método que la norma me autoriza para calcular el diámetro crítico ideal. Yo sé que no es el más exacto. Sin embargo, como he dicho, es el que me permite la norma. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Parece que no. No, profesor. A mí sí me quedó una duda. ¿Cuál? Respecto a cuando dijo que el diagrama lo desplazaba y los compañeros dijeron al mismo tiempo que a la derecha y arriba y a la derecha y abajo. La derecha Sí, y sí, es abajo. arriba, yo me equivoco. Es abajo. La derecha y abajo. Es abajo. Porque baja la temperatura a la que se estabiliza. Si subiera, sería que se desestabilizó. Aumenta el área que cubre la austenita. ¿Cómo lo aumentas? Hacia derecha y hacia abajo. Exacto. Ok, gracias. ¿Sí? Si fuera un efecto gamágeno, observaría que tiende a subir y a desplazarse hacia la izquierda. Bueno, de hecho. Ahora voy a probar con el acero. Con el acero 8620 de la norma, ¿cierto? Sí. Aquí voy a tener un problema. Ahorita lo van a ver. Si es que no me equivoqué acá. Creo que me equivoqué aquí.
ahorita vamos a verlo. Entonces, el acero 8620. Más fácil corregir. Pluma. ¿Dónde anda el lapicero? Acá está. Ya no lo puedo usar. Ya me lo fusionó. Bueno, aquí voy a entonces a poner nuevamente la templabilidad base. Color de pluma más decente. ¿Sí? La templabilidad base. ¿Sí? Como función del porcentaje de carbono, en este caso, le vamos a ver la composición química. Del acero 8620, eso está en la página 5. Entonces, acero 8620. Aquí arriba cometí un error, pero un error involuntario porque aquí me dicen que el tamaño de grano es 8, ¿cierto? Aquí me dicen que el tamaño de grano es 7, aunque en realidad es un promedio que no puedo determinar. Reportar de esta manera les decía que era el método antiguo que pedía ACTM E112, la regla de 80-20 de tamaños. Sin embargo, ahora la norma cambió radicalmente y ahora me dice un tamaño promedio con su incertidumbre experimental, más menos cuántos tamaños de grano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el que sí tiene tamaño ACTM7 es el 8620 y entonces voy a anotarle por acá que tiene punto 19, tiene punto 19% de carbono, tiene punto 80 de manganeso, tiene punto 015 de azufre, punto 015 de fósforo. Una pregunta. Sí. En el otro, si hubiera sido tamaño de grano 8, se hubiera multiplicado por 8 para sacar la templabilidad base. No, ahorita te explico cómo. Ok. Silicio tiene punto 23, este es menos calmado que el otro acero, ¿cierto? Tiene níquel punto 46, cromo punto 52 y molibdeno punto 22. A ver, voy a tratar de hacer a ver si lo puedo hacer en un tiempo razonable, razonablemente corto. Oh, a ver, el diámetro crítico ideal lo puedo usar directamente en cálculos de penetración de temple.
Eso no fue lo que te pedí. La máquina tiene personalidad propia. Okay. No puede. ¿A poco ya te acabaste tu manguito? Ok, conectado. Es con este. El aviso de transferencia. Hago clic para abrir la carpeta. Ok, esta es la tabla del Appraise Barreiro. Sí, ya sé. En donde, a diferencia de la norma, pueden observar a ver si se ve. Si alcanzan a observar, está un poquito borrosa la esquina superior porque tengo abierto el libro y entonces ya estoy haciendo aquí malabares. Entonces tengo, aquí me dicen porcentaje de carbono, pero en realidad es porcentaje de elemento de aleación. Me dice tamaño de grano 5, 6, 7 y 8. Si tú quieres tener la tabla con los tamaños del 5 al 10, ACTM por módicos 35 a 37 dólares, te la puede enviar por electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, iba a dejar una tarea idiota. ¿Pagar? A dejar. Tareas Iba a idiotas. decir que fueras a la Appraise Barreiro. ¿Quién tiene la Appraise Barreiro?
En electrónico, profe. Ah, sí, bueno. Entonces sí puedes consultarlo. Bien, ahí luego me regalan una copia, yo no lo tengo. Sí, pásenlo, por favor. Yo no lo encontré. ¿Vale? Entonces, aquí tengo el porcentaje de carbono y tengo para los tamaños 5, 6, 7 y 8. Para el acero 8740 debía haber utilizado esta tabla, ¿sí? Esta columna, la de 8. Y yo usé la de la norma, ¿sí? La de tamaño de grano 7. Eso quiere decir que para punto 80. Bueno, los factores multiplicadores que trae la Price Barreiro son diferentes a los factores multiplicadores que trae ¿cómo se llama? La norma. La norma, porque la norma tiene, perdón, es punto 44. Para punto 44, no, sí debe ser el mismo. Para tamaño de grano ACTM 7 trae punto 2233. O sea, es el mismo prácticamente. Pero para tamaño de grano ACTM 8 tiene punto 2065. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, el diámetro crítico ideal del acero 8740, aquí sí voy a corregir, porque aquí es tamaño de grano 8. Y entonces este valor no es apropiado. Los demás valores sí son los mismos, porque la tabla va por porcentaje de elemento de aleación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estábamos que en nuestro caso para el acero 8620, y se desea conservar, mantener las anotaciones. Nada más, lo voy a pasar a otra hoja. Ahí. Entonces voy a hacer ahora el cálculo para el acero 8620 de la norma. Entonces, eso quiere decir que me voy a la tabla, nuevamente me voy a la página 11 donde está la tabla 6. Entonces ahora tengo punto 19 de carbono, entonces su templabilidad, ahora sí el tamaño de grano es el apropiado, ¿verdad? De 7. Entonces para punto 19 tengo una templabilidad base de punto 103. Te lo voy a poner aquí. Bueno, voy a hacer nuevamente mi tabla, ¿verdad? Para punto... que tengo que activar modo lápiz. Ya no puedo borrar. Una vez que me salgo, ya lo deja como imagen. Ok. Voy a tener punto 19% de carbono y un tamaño de grano austenítico de 7. ¿De acuerdo? Voy a tener un porcentaje de manganeso de 0.80. 80. Un porcentaje de silicio de 0.22. Ok, aquí me faltó algo importante. Punto 23, 20. profe. Silicio. ¿Mande? ¿Perdón? Silicio, punto 23. Punto 89, el acero Es el 8620. 8620. 8620 es punto 80. Es punto 80, ¿no? Sí, es punto 80. Pues en su clase tenían hasta el celular ahí abierto con las normas. Ok. Sí. El silicio es punto 23, tiene razón.
Ahí estaba bien. Punto 23 de silicio. El níquel, Ponemos punto el fósforo y el 46. azufre como, nada más como referencia, es 0.015 para ambos. Por ciento de azufre, 0.015. Recuerden algo importante. Fósforo y azufre son elementos importantes que determinan, es cierto, la maquinabilidad, pero también determinan la calidad del acero. Indirectamente, fósforo y azufre me van a indicar si el acero puede ser sucio, limpio, si en el proceso de manufactura del acero se utilizaron métodos especiales para reducir, para desulfurar, para reducir el fósforo o desfosforar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es una buena práctica el tener la relación de estos dos elementos, aunque sea como referencia, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya tengo silicio, perdón, bueno, lo puse al revés, ¿verdad? Fósforo, azufre, silicio, por ciento de níquel, Sí. punto 46. 46, por ciento de cromo, 0.52, y por ciento de molibdeno, Punto 22. 22. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a colocar una vez. Aquí voy a tener la multiplicatoria. Y yo sé que la multiplicatoria va a ser el diámetro crítico ideal o el diámetro ideal. ¿De acuerdo? ¿Le dicto los factores, profe? Ya los tienes, perfecto. Sí, ya los tengo. Ya los tienes. Ya todo el mundo sabe cómo salen. Sí. Sí. Excelente, por mí encantado. Ok, ya grabó parte de la sesión anterior porque no la grabé toda. Entonces, si ya tiene los factores, pues adelante, más dinámico este asunto. Entonces, Ok, para el manganeso es 3.667. Aguánteme, cuadro de texto. Aquí. Ajá, para manganeso es 3.667. 3.667. Para el silicio es 1.161. 1.161. Para el níquel, 1.167. 1.167. Para el cromo, 2.123. 12.3. 12.3. 12.3. Ajá. 1.66. 1.66. La multiplicativa va a 1.8034. ¿Qué pasó? 1.8034. 1.8034. 1.83. 1.803. ¿De acuerdo? Y esos son 45.8 milímetros. 46 Entonces, casi. el diámetro crítico ideal del acero 8620 es 1. Todavía me falta ser más metódico. 1.803 pulgadas. Ahora sí, por favor. 45.88 milímetros. Milímetros. Entonces, la comparativa. Aunque tiene un error, y justamente la siguiente tarea va a ser calcular. Ahorita anuncio la tarea, ¿vale? Además de que la voy a subir. Acuérdense que este es el acero 8740. Los dos son designación AISI. ¿De acuerdo? Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el 8740 y el 8620? Bueno, uno, en la curva Jomini ya vimos que la posición de la curva Jomini, exacto,
Entonces, me voy a la página 5. Y en la página 5 tengo la curva Jomini, ¿cierto? Aquí está la curva Jomini. Veo, entonces, aquí no tengo controles de imagen. Entonces, tengo la curva del 8740. La curva del 8740 se dice que tiene más penetración. ¿Por qué? Porque tiene más dureza inicial, lógico, ¿verdad? Tiene más carbono, pero su curva de endurecimiento penetra mayor distancia J. Esta es J, ¿sí? En comparación con el acero 8620, que tiene una curva con menor dureza inicial, lógico, tiene menos carbono, ¿verdad? Pero la dureza cae rápidamente, entonces su curva está desplazada hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda, mientras que la del acero 8740 está desplazada hacia la derecha y hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero esto es cualitativo. La diferencia en la templabilidad de estos dos aceros la puedo medir con un parámetro intrínseco. Que es el uso del diámetro crítico ideal. ¿Cierto? El 8740 tiene un diámetro crítico ideal de 4.636. Yo sé que en realidad este va a ser menor cuando yo corrija esto, ¿verdad? Porque tiene un tamaño de grano ACTM igual a 8. Y entonces, este tiene mayor diámetro crítico ideal porque es un acero más templable que el 8620. ¿De acuerdo? Los dos aceros comparten los elementos aleantes y por lo tanto están más o menos en el mismo orden de magnitud sus factores multiplicadores. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, entonces podemos hacer una relación directa entre el diámetro crítico y el tamaño de grano austenítico, ¿no? Claro, si tú cambias el tamaño de grano austenítico, el factor multiplicador va a ser mayor. Ok. ¿Cierto? Sí, gracias. Esto lo podemos ver en la tabla de la Price. El factor multiplicador, por ejemplo, para punto 44, si el tamaño es ACTM5, recuerda, a menor número de grano ACTM, mayor diámetro de grano en micras, ¿cierto? Sí. ¿No te conflictúa? No. ¿No? ¿Sí te queda claro? Sí, clarísimo. Es la ventaja de tener poquitos alumnos. Entonces, para punto 44, para ACTM5 tiene punto 2618, para ACTM6 tiene punto 2420, para ACTM7 tiene punto 2233, para ACTM8 tiene punto 2065. ¿De acuerdo? Sí, ya. A mayor diámetro de grano. Yo suelo diferenciar el diámetro del tamaño, aunque casi siempre coloquialmente tamaño significa dimensión. O bien, si te conflictúa, puedes referirte a número de grano y diámetro de grano. Es para aclarar el concepto, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pues esta tabla te indica lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Tu observación. Existe una relación directa entre el diámetro crítico ideal y el tamaño de grano austenítico. ¿Por qué? Pues porque me lo está dando la templabilidad base del acero. Ok, gracias. ¿Verdad? Bueno, algunas gráficas, algunas tablas de factores multiplicadores para aceros no convencionales, por ejemplo, algunos aceros aleantes, ¿de acuerdo? Algunos aceros de mediana baja aleación, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí para este acero microaleado cómo es el factor multiplicador del molibdeno,
del manganeso, del cromo, del níquel y del silicio. Claro, yo sé que los aceros no tienen tanto molibdeno como manganeso, ¿cierto? Sí. Además de que, acuérdate que generalmente la regla de dedo, la regla empírica te dice que en realidad carece de sentido utilizar más de 0.50 de molibdeno, porque a mayor cantidad de molibdeno de 0.50, aquí tienes efectos en solución sólida, en austenita. A ver, no batallé tanto en hacer este circo para que me quede fea la letra. Solución sólida de molibdeno en austenita, solución sólida en ferrita y solución sólida en martensita. ¿De acuerdo? Tienes efecto de carburos. Le voy a poner MC representando a los carburos, MXCY. ¿De acuerdo? Pequeña, pero sobre todo si tú en el revenido eres capaz de precipitar los carburos muy finamente dispersos. ¿De acuerdo? Cuando tienes más molibdeno de 0.50, pierdes en buena medida el efecto que tienes al estado sólido en solución sólida y ganas mucho MXCY. ¿De acuerdo? Y ganas mucho con el efecto formador de carburos. Entonces, sí, se dice que tiene un mayor potencial de templabilidad el molibdeno, pero en los aceros al carbono y de Profe, se le fue el audio. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Adelante, Por cambio y acá fuera. alguien se dio un llegue ahí en la subestación. Dicen que está bien, pues bueno, yo les Yo creo. no creo. F. Nada más nos dijeron, no se preocupe, profe, nada más se nos fue una tierra. Pues sí, pero quién sabe por dónde se les fue. Pero bueno. En fin, no me debo quejar porque pues están trabajando en línea viva gracias a nosotros porque alguien les dijo que no había nadie trabajando. Y pues como no se me da, pues mentada por aquí, mentada por allá y como de que no. Se arregló todo. Ok, estoy hablando entonces de el efecto de los elementos, perdón, sí, ya tengo a todos, ya recuperé a todos. Y aquí estamos todos. Así es. Okay. O sea, el único que se fue fui yo. Exacto. En efecto, profe. Efectivamente, profe. Pero ya volvió, gracias a Dios. Pero ya Órale. estamos todos otra vez. Dale. Entonces, puedo ver que el molibdeno tiene mayor efecto sobre la templabilidad. Le sigue el manganeso, le sigue el cromo, el níquel que tiene un efecto pequeño y el silicio. ¿De acuerdo? Generalmente estas tablas pues, las construyen los fabricantes de aceros o los desarrolladores de aceros, ¿verdad? Cuando tú quieres desarrollar una química con mayor templabilidad, entonces tú vas buscando otros elementos alternativos que acompañen a los elementos básicos. Nada más que recuerda, ¿verdad? Si tú introduces elementos de menor abundancia en el planeta Tierra, pues van a ser más caros. El cromo es el elemento aleante por excelencia formador de carburos. Por eso lo vas a ver que acompaña a casi todos los aceros de mediana baja aleación que son templados y revenidos. ¿Por qué? Porque es barato relativamente comparado con el molibdeno, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tengo un efecto interesante. Este es un efecto sinérgico. El orden de los elementos es el mismo que el anterior. Molibdeno,
manganeso, cromo. Bueno, qué propensión al sufrimiento, ¿verdad? Si tengo la pluma. Ahí estoy batallando con el ratón. Entonces, el orden es el mismo, pero observa qué es lo que pasa cuando el molibdeno se encuentra en presencia de más de 0.75% de níquel. Si hablamos que el molibdeno puede estar presente en el orden de 0.25 hasta 0.50, eso significa que en ausencia de níquel, o sea, este sería el níquel convencional menos de 0.75, ¿sí? Pero cuando se incrementa el contenido de níquel arriba de 0.75 en el acero, observa un efecto sinérgico en donde ya no tengo pretexto, ahora ya tengo que hacerlas bien. Observa cómo el factor multiplicador de 1.82, 1.83 se va a 2.28, ¿de acuerdo? En el acero con 0.25 de 1.30. Entonces decíamos, de 1.32, el factor multiplicador del molibdeno, perdón, se va a 1.52 o 1.53. ¿De acuerdo? Apaguen sus micrófonos, raza. Este es interesante. Este es una tabla con factores multiplicadores. Todos estos son factores multiplicadores, ¿de acuerdo? Es decir, su producto va a determinar la templabilidad en función de la composición química. Ya, ¿qué observas con respecto a la figura anterior? Que ahora el manganeso es mayor contribuidor que el molibdeno. ¿De acuerdo? Esta tabla está construida para el boro. Entonces, existe una sinergia entre manganeso y boro que afecta la templabilidad. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya se me invirtió el orden. El manganeso es el elemento con mayor templabilidad. Si hablamos que el manganeso en los aceros oscila entre 0.80 y 1%, estás hablando de factores multiplicadores ya del orden de 3.5 para arriba. ¿De acuerdo? Entonces se invierte el papel. Es importante la química, ¿verdad? En realidad deberíamos estudiar, es lo primero que deberíamos estudiar en nuestros cursos, ¿verdad? El efecto de la composición química, después el efecto de la estructura cristalina, después el efecto de la microestructura, y ahora sí, aviéntenme todas las propiedades, ¿cierto? Pero bueno, esa es una idea particular. Pero entonces, aquí en los aceros al boro, el manganeso hace boruros, o sea, lo mismo que haría el molibdeno con el cromo, el manganeso lo hace con el boro. Interactúan porque los dos son, si hicieran boruros, afectaría en la resistencia mecánica que se obtiene en el temple. Su efecto es termodinámico. Recuerda. Okay. El efecto es sobre el comportamiento de los diagramas TTT y CCT. Y a final de cuentas, eso es un efecto cinético que se basa en la fisicoquímica, ¿de acuerdo? Y en la termodinámica de no equilibrio, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de enfriamientos fuera del equilibrio.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues desplazan el diagrama tremendamente hacia la derecha cuando tengo presentes manganeso y boro y están en solución sólida en austenita. No pienses en que a fuerza se van a reaccionar o se van a agrupar los elementos. Sinergia significa presencia. Ok, entonces no Como académico les puedo compartir en la experiencia académica. A mí me ha tocado ver múltiples relaciones de pareja entre mis estudiantes y alcanzas a ver antagonismos y sinergias. Gente que de repente se une e incrementa su potencial. De repente desarrollan mejor trabajo académico. Y tenemos también el efecto contrario, ¿verdad? Gente que forma pareja y se van al traste los dos. ¿De acuerdo? Esa es una regla natural, es una regla de comportamiento termodinámico. Existen sinergias y existen antagonismos. En este caso, los aceros al boro son particularmente especiales porque te dan grandísimas penetraciones de endurecimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que desplazan el diagrama TTT y CCT hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y desde luego hacia abajo. Okay. Eso te permite disponer de más tiempo para cruzar y librar la nariz de la curva difusional del diagrama TTT-CCT. ¿De acuerdo? Ok. Tarea 13 para los dos grupos. Calcular el diámetro crítico ideal del acero 8740 empleando la tabla de la Price. Bueno, aquí debe decir lo mismo, ¿verdad? El enunciado es para ambos grupos. ¿De acuerdo? ¿Cómo le entregamos, profe? ¿Cómo le entregas? Y en este caso, pues una tablita del cálculo. Acuérdate, en la tarea yo lo que te voy a poder pedir es que tengas su título, que describas lo que se pidió. Se pidió el cálculo del diámetro crítico ideal por el método Grossman de la norma A255, empleando la tabla. Evidentemente, ¿por qué del 8740? Recuerda que aquí vas a usar el diámetro de grano ACTM de 8. ¿Por qué? Porque la norma nada más trae el 7. ¿De acuerdo? Sale, profe. ¿Ok? Sí. Ok. De Joss todavía no. La tarea 14 todavía no. Probablemente. Pues tenemos fin de semana largo dentro de la estancia larga, ¿verdad? Al fin es puente. Aunque no lo creas, yo lo agradezco porque nosotros estamos trabajando. Entonces, pues no te creas, el quedarte en casa con tu familia se agradece. Ok, ya estás familiarizado, ya lo vimos en clase, ¿cierto? Es el artículo del acero 86B. B40, ¿cierto? Con él explicamos si te acuerdas qué significaban estos numeritos. Estos numeritos son la distancia Iomini. A cada distancia Iomini le corresponde una velocidad de enfriamiento y por lo tanto el ensayo Iomini es como si tuviera múltiples velocidades de enfriamiento, ¿de acuerdo? Si dispongo de un diagrama CCT como en este caso, que tiene acotados los porcentajes de transformación 1, 5, 10, 50, 75, tengo una buena guía para saber cuál fue la composición microestructural. Este artículo tiene su curva Iomini para ese acero. ¿De acuerdo?
Sí. Ok, ese ya lo revisamos. Todavía no lo vemos, pero este sí ya podemos verlo. Este es un clásico. Está publicado en julio de 1942. ¿De acuerdo? Se presentó en febrero de 1942. ¿Sí? Grossman escribió este artículo de 29 páginas que antes se estilaba, presentando el efecto de los elementos de aleación sobre eso que él determinó y que él propuso como templabilidad. ¿De acuerdo? Él dijo, bueno, mira, las cartas que yo propongo para determinar el diámetro crítico ideal para un acero con punto 50, punto 50 de carbono, ¿sí? Con un tamaño de grano ACTM7, te da un factor de templabilidad base de punto 24. Punto 90 de manganeso te da 4 de factor de templabilidad o factor multiplicador. El fósforo, él determinó los factores multiplicadores para fósforo y azufre. Sin embargo, en la norma decidió el consejo, el comité ACTM de templabilidad, no considerarlos. Tengo el silicio, este es un acero efervescente, ya no es semicalmado, le tiende a ser más efervescente, ¿de acuerdo? Punto 28 de níquel, punto 30 de cromo, punto 0,5 de molibdeno, y ojo, él estudió el efecto del cobre. Y para él ese acero tendría un diámetro crítico ideal de 2.40 pulgadas, de acuerdo al método que propuse. Entonces ahí este artículo presenta justamente pues un condensado. Vamos a verlo a pantalla completa. ¿Sí? El diámetro crítico ideal experimental versus diámetro crítico ideal calculado. Todos los modelos siempre van a ajustar en las templabilidades intermedias y van a darte peores resultados a los extremos. Es una regla de comportamiento del modelaje. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es un diagrama de Grossman. Te puedo adelantar. Tiene valores del diámetro de la barra de acero que vas a templar. Tiene el valor del diámetro crítico ideal y tiene los valores de la severidad. Este valor es el valor que templa, es en realidad un diámetro crítico o un diámetro de barra con una condición de temple el 50% de martensita al centro, ¿de acuerdo? Para poder obtener el diámetro crítico ideal. Si no es el 50%, pudiera ser el diámetro crítico, más no el diámetro crítico ideal. Recuerda que el diámetro crítico ideal es aquel que se enfría en una severidad de temple hipotética con valor de severidad infinito. Entonces, el artículo tiene resultados y resultados, presenta las sinergias, presenta el efecto de la variación, la franja tan amplia de variación del fósforo. Por eso la gente de ACTM decidió no incluir al fósforo y al azufre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues los aceros antiguos tenían mucho más fósforo y más azufre. Si por ahí has tenido tú la curiosidad de leer el artículo del análisis de falla del Titanic, específicamente la falla de las placas y mamparas de acero al carbono, pues básicamente el problema es que eran aceros pudelados en donde el porcentaje de azufre alcanzaba hasta cerca del 0.60, 0.80% en peso, lo cual pues le restaba tenacidad al acero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sus aceros experimentales, ¿de acuerdo? Y cómo fue estudiándolos, cómo presentó sus efectos del azufre sobre el diámetro crítico ideal. Entonces, él hizo mucho modelaje estadístico para establecer la correlación y el efecto de un elemento en presencia de otros contenidos de elementos de aleación para poder
establecer su método, sus factores multiplicadores. ¿De acuerdo? Es un artículo de referencia. El cromo, ¿te acuerdas lo que dijimos? Más allá del punto 50, carece de sentido. ¿Por qué? Observa cómo el factor multiplicador tiene mucha incertidumbre, inclusive después de 0.30% de acuerdo a Grossman. ¿Por qué tiene mucha incertidumbre? Porque dependiendo de la velocidad de enfriamiento, tú puedes tener precipitación de carburos o mantener el molibdeno en solución sólida. ¿De acuerdo? ¿Y con base en qué digo esto? No estoy haciendo otra cosa más que interpretando lo que ocurre al agregar más molibdeno, ¿cierto? Su afinidad con carbono va a determinar cuántos carburos vas a tender a precipitar. ¿De acuerdo? Entonces es un artículo interesante, digo, está largo de leer, pero se parece al libro vaquero, tiene muchas figuritas. Observa, en 1970, en la década de los 70, el Congreso de Metalografía del ACM estableció por consenso nacional para los gringos la desaparición de las estructuras trostita, ¿cómo se llama la otra? Sorbita. ¿Sí? Trostita es de Trosti, la sorbita de Sorbens, ¿de acuerdo? Acuérdate, Martensita es de Martens, son los que la postularon o la propusieron, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablan de una distribución de carburos, pero entonces la trostita pudiera ser una distribución de carburos en ferrita, una distribución de carburos en martensita, una distribución de carburos en austenita, ¿verdad? Entonces, observa, ya este término desapareció, porque se refiere a arreglos carbono ferrita, carbono martensita. El efecto del tamaño de grano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un homograma para predecir el efecto del tamaño de grano sobre la templabilidad en términos del diámetro crítico ideal. ¿Cierto? Los tamaños de grano mayores, aquí no sé bien si esto es en diagonal. No sé, me falta un parámetro, pues deberían ser 3 parámetros. Habla un poco de difusión, o sea, el artículo está muy completo. De difusión en términos aplicados, no creas que se mete en el problema y en el entredicho de desarrollar las ecuaciones de difusión, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto de composiciones químicas, entonces cómo fue construyendo él su curva de templabilidad base. Esta te debe sonar conocida, ¿verdad? La templabilidad base. Para tamaño de grano ascéndico 4, 5, 6, 7, 8, con el contenido de carbono, a ver si es cierto, 0.44, tamaño de grano 77, 0.23 y fracción, ¿cierto? Pero ya dijimos que para 0.44 con ACTM8 te va a dar 0.20 y fracción. Con el tiempo se han ido ajustando algunos de los parámetros de Grossman. El efecto del vanadio igual, fuerte formador de carburos, después de ciertos porcentajes, en este caso de 0.025, el vanadio tiende a formar carburos, es un fuerte formador de carburos. Observa la dispersión tan grande. Si tú quieres utilizar un factor multiplicador, esto es válido. Por eso ACTM te dice en qué rango es válido, porque después ya depende de otros factores, ¿verdad? A qué velocidad se enfrió, cuánto carbono había presente, ¿de acuerdo? Y eso va a determinar pues toda esta dispersión de comportamientos. Interesante, pues por mucho Grossman se adelantó a su época, ¿sí? Y bueno, así continúa el artículo mostrando, empieza a analizar ya las sinergias. Observa,
este es para aceros al boro. En el texto lo debe decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orden de templabilidad está primero manganeso, después molibdeno, después cromo, después silicio, después níquel. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a ver. La 13 ya, esta sí quedó como tarea 13, ¿de acuerdo? La tarea 14 la voy a dividir en dos partes. Bueno, no sé por qué tienes. Tarea 14. Hacer una síntesis del artículo de Grossman. ¿En qué va a consistir tu síntesis? Bueno, básicamente vas a leer vas a leer y vas a hacer una síntesis de unas 2 cuartillas. No quiero que describas todo el texto. Ojea, lee, puedes utilizar las técnicas de lectura rápida, salteándote, viendo el índice o haciendo un índice de qué temas contiene, viendo en qué consiste cada tema y describir de manera muy genérica el artículo. ¿De acuerdo? Lo que quiero es una síntesis. Quiero que lo observes, quiero que lo veas. Esto va a ser, esta es, ¿qué es? 27 del 04 del 20. Esa la vamos a dejar para más adelante. El artículo de Joss todavía no lo veo. ¿De acuerdo? Sale. 15 minutitos. De hecho, no me han sonado la campana, ¿verdad? Asumo que tengo más de 10 minutos. Sí. Sí, profe. Ok. Voy a dar la introducción a ok. Tengo que activar la pluma, ¿verdad? Si no, no funciona esto. Entonces, yo tengo una barra con un diámetro D, que cuando la templo en un medio con una severidad H, puede o no tener 50% de martensita. Recuerda, aquí en esta barra, a cada posición radial, la transferencia de calor está siendo radial. Eso significa que tengo que difundir el calor desde el centro de la barra hacia la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, esto te da como resultado que, como consecuencia de los parámetros intrínsecos y extrínsecos, esta barra desarrolla una curva de penetración en donde aquí tengo la dureza ρ C y aquí tengo el R. ¿De acuerdo? Este es sinónimo de enfriamiento. ¿De enfriamiento? ¿De qué tipo? Radial. Radial. ¿De acuerdo? Ahora bien, en un ensayo Jomini,
Yo tengo mi probeta. Ahora voy a enfriar por la parte de abajo. Y entonces a cada 16avo le va a corresponder una velocidad de enfriamiento más lenta conforme me acerco del primer 16avo, ¿de acuerdo? Mientras más me aleje de la superficie inferior de la probeta, más lenta va a ser la velocidad de enfriamiento. El resultado de este enfriamiento, dijimos que es radial. ¿De acuerdo? Este enfriamiento es axial. A cada posición, en ambos casos, le corresponde una velocidad de enfriamiento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, el resultado que obtienes de un ensayo Jomini es la dureza Rowell C versus J en 16avos de pulgada. ¿De acuerdo? Estos dos enfriamientos no son compatibles, porque este es un enfriamiento axial. ¿Cuál es el común denominador a ambos? Ya sea enfriamiento radial o enfriamiento axial, tú vas a tener un diagrama. Temperatura, tiempo. En donde voy a tener, los voy a poner acá de este lado, AC1, AC3. ¿De acuerdo? Y entonces, sobre este patrón de transformaciones de fase, voy a tener toda una gama de curvas de enfriamiento. ¿Te lo imaginas? Yes. Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a cada posición radial le va a corresponder una velocidad de enfriamiento dependiendo del diámetro de la barra y de la severidad de enfriamiento, ¿cierto? La cual va a determinar entonces que a esa velocidad le va a corresponder una mezcla microestructural de fases. La dureza de la mezcla mecánica de fases. No, de C. En donde hemos dicho que la dureza de la mezcla mecánica de fases va a ser la sumatoria de la fracción volumétrica de la ferrita multiplicada por la dureza de la ferrita más la fracción volumétrica de la perlita por la dureza de la perlita más... Es que apachurré del botón de Windows de la computadora. Más la fracción volumétrica de la vainita por la dureza de la vainita, más la fracción volumétrica de la martensita por la dureza de la martensita, más si existe, ¿verdad? Si el enfriamiento es muy acelerado, la fracción volumétrica de la austenita retenida por la dureza de la austenita retenida. Esta ley de mezcla mecánica de fases está relacionada con ese diagrama. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ya caracterizo mediante un ensayo Jomini la respuesta al tratamiento térmico, entonces necesito un traductor entre este enfriamiento axial y este enfriamiento radial. Ese traductor va a ser
un diagrama desarrollado por unos franceses, el cual se basó en, vamos a dibujarlo en color chiclamino, se basó en estudios de transferencia de calor. Ese diagrama va a contener el diámetro de la barra, la distancia Jomini, y va a tener una serie de curvas para cada severidad de temple, en donde la severidad de temple se incrementa. Y alguna de esas curvas deberá ser la curva de severidad infinita. ¿De acuerdo? Gracias a este diagrama, entonces ahora sí, yo puedo traducir y hacer la interrelación entre este enfriamiento y este enfriamiento radial. ¿Por qué? Porque este contiene J. Ambos, este H de aquí, dijimos que por convención, este H es igual a 1. ¿De acuerdo? Acá este H es variable. Aquí tengo el H variable. ¿De acuerdo? Y aquí está la geometría del enfriamiento radial. Este diagrama se construye para una condición de DU, en donde DU es la parte sin templar con respecto a D. Y se expresa DU en D o R minúscula en R mayúscula. Dependiendo del texto, lo vas a encontrar así. ¿De acuerdo? A este diagrama lo voy a conocer como el diagrama de aros de cebolla. ¿De acuerdo? Y entonces me van a mostrar la relación que hay entre un enfriamiento axial considerando la distancia Jomini que se lograría cuando yo cambio la severidad del enfriamiento para una posición. Si DU en D es igual si DU en D es igual a 0, ¿qué posición de la barra sería? Horizontal, ¿no? ¿Cómo horizontal? Este es un corte de esta barra. Centro. Pues, vertical. Ah, ya. ¿Qué posición sería? El centro. El centro de la barra, ¿cierto? DU en D igual a 1, ¿qué posición sería? La superficie. La superficie. DU en D punto 5. Pues a la mitad, ¿no? A mitad de la barra. ¿A la mitad de qué? La mitad del radio. El El radio. espesor de la barra. La mitad del diámetro, ¿no? Bueno, la mitad del Exacto. radio, tienes razón. Es cierto. ¿De acuerdo? En tu material adicional
mantener. En tu material adicional tienes estos diagramas. Sí se ven, ¿verdad? Ah, sí. ¿Observas la figurita del centro? ¿Esta? Sí. R en R Sí. igual a 0. Los americanos son más de D U en D, los franceses de R en R, y bueno, no lo vamos a discutir, ¿verdad? Ahí que se peleen ellos. Nosotros somos usuarios y tomamos lo mejor de la tecnología que nos pueda aportar. ¿De acuerdo? Entonces observa, diámetro de la barra, severidad del enfriamiento de acuerdo a la tabla de referencia de Grossman y distancia del extremo enfriado con agua. ¿A qué extremo se refiere? Pues Al de Jomini. Al Jomini. ¿De acuerdo? Y así vas a tener para punto 1, observa el círculo del centro, para punto 2, para punto 3, para punto 4, para punto 5, para punto 6, para punto 7, para punto 8, para punto 9 y en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, con ese traductor, yo puedo entonces relacionar esta respuesta al tratamiento térmico de temple con el enfriamiento axial. Estoy relacionando parámetros extrínsecos, ¿cierto? Sí, sí, sí. El diámetro y la severidad son extrínsecos, ¿cierto? Sí. Y lo que me va a dar la respuesta al tratamiento térmico es la sección de la respuesta en cuanto a la parte intrínseca, ¿verdad? ¿De qué depende la posición del diagrama? De la composición química, del historial térmico y mecánico. ¿De acuerdo? Sí es cierto, de otros factores no tan fundamentales, como por ejemplo es la oxidación, por ejemplo. ¿Sí? Esto determina la posición de las transformaciones. MS, MF, austenita a ferrita, austenita a perlita, austenita a vainita. ¿De acuerdo? Esta es la parte intrínseca. Esta es la parte intrínseca. ¿De acuerdo? Entonces, el diagrama de aro de cebolla, que se basa en estudios de transferencia de calor, me permite relacionar dos condiciones de enfriamiento totalmente diferentes a una condición similar o análoga. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Yo estoy para escucharlos. Si ustedes no preguntan, pues No, profe. pues no, ¿verdad? Oiga, profe, bueno, nada más. Entonces, para leer esta gráfica, uno determina la distancia Jomini a la del ensayo y de ahí uno determina el diámetro que uno quiere y con esa la severidad. No, esto trabaja en las tres vías. Es el viejo truco de la oferta de compre dos y lleves el tercero gratis. Conociendo dos de los parámetros, tú puedes definir el tercero. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Cualquiera. Si te dan la severidad y te dan la distancia Jomini, y te dan la distancia Jomini, ¿por qué? Ah, pues porque fíjate que necesito esta dureza. Y en este acero que tiene esta respuesta intrínseca, porque tiene esas características intrínsecas, entonces le corresponde esta J. Entonces voy con esta J y ¿con qué severidad? Ah, H igual a 1. Y entonces dices, ah, mira, hasta este diámetro
con esta severidad, este acero que tiene esta respuesta intrínseca, te va a dar la dureza que pediste. Ok, profe, gracias. Creo que ya no queda tampoco mucho tiempo, perdón. No, ya nos van a expulsar. Y no grabé. Bueno, ahí después me comparten los videos. Sale, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, cuídese, Ana. que esté bien.